Palabra de Dios, ¿está? Con ánimo. Qué bueno, me alegra. Qué bueno. Dice así la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 8. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para mostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén y amén. En estos dos capítulos, capítulo 8 que ya leímos y el capítulo 9, el apóstol Pablo va a hablar de un tema, y es el tema de la ofrenda. Pablo nos está hablando en este capítulo 8 y el próximo miércoles, si Dios lo permite, en el capítulo 9 que vamos a estudiar, Pablo está tratando un tema sobre la ofrenda. Bueno, para nosotros los cristianos entendemos que la ofrenda es parte de la vida cristiana, ¿verdad? Aunque a algunos pues no les agrada,
¿verdad? Por la mala información o la mala reputación que ha habido de la ofrenda. La Biblia nos habla de varios tipos de ofrenda. No voy a hablar de eso, pero sí quiero que usted sepa. La Biblia nos habla de varios tipos de ofrenda. Por ejemplo, está la ofrenda voluntaria. Es lo que cada quien, ¿verdad?, decide y dice, bueno, esto es lo que yo quiero, lo que puedo dar. Y está la ofrenda voluntaria. Está la ofrenda de diezmo. La ofrenda de diezmo no es lo que yo decido dar, sino de acuerdo a lo que yo recibo, yo debo apartar un 10%. Esa es otro tipo de ofrenda. En la Biblia también se menciona otra ofrenda, que es la ofrenda de primicia, ¿verdad? Que era aquella primera cosecha de lo que uno producía, lo llevaban al templo, y esa era una ofrenda llamada de primicia. Y hay otra ofrenda, que es la ofrenda de la que Pablo va a hablar aquí, y es la ofrenda especial. ¿Por qué una ofrenda especial? Porque esta ofrenda de la que Pablo va a hablar era una ofrenda que él estaba motivando que recogieran para ayudar a los hermanos pobres de Jerusalén. Recordemos que estas iglesias son iglesias de hermanos, ayúdenme la palabra, que no son judíos, gentiles. Entonces recordemos que Pablo está pastoreando iglesias gentiles. Entonces Pablo se da cuenta que allá en Jerusalén, ¿verdad?, hay una necesidad terrible. Y es que, si ustedes recuerdan, mis hermanos, cuando la iglesia nació en Jerusalén, se acuerdan que muchos hermanos comenzaron a vender sus cosas, ¿verdad? Comenzaron a vender sus casas, porque ellos creían que Cristo ya iba a venir, ¿verdad? El problema es que en ese momento los primeros cristianos, ellos creían que ya el Señor se había ido y que ya iba a venir. Y ellos comenzaron a vender sus propiedades, sus casas, sus tierras, y distribuían ese dinero, el dinero para sostener a la viuda, a los pobres. Pero aquellos hermanos, al pasar el tiempo, ahora no tienen casa, algunos de ellos no tienen. Y entonces, ¿qué sucedió? Que la iglesia en Jerusalén comenzó a caer en una pobreza, ¿verdad? Y entonces ahora las iglesias gentiles están ayudando a los hermanos de Jerusalén. De esa ofrenda es la que Pablo nos va a hablar, o nos está hablando en este capítulo. Ahora, yo voy a desarrollar esta enseñanza para enseñar principios para ofrendar. La enseñanza que yo quiero desarrollar en este capítulo 8 son los principios que sirven para cualquier ofrenda. Si es una ofrenda voluntaria, si es una ofrenda de diezmo, si es una ofrenda de primicia, si es una ofrenda especial. Por ejemplo, nosotros estamos recogiendo aquí una ofrenda especial. ¿Sí o no? ¿Cuál es esa ofrenda especial? Correcto, esa es una ofrenda especial. Está dirigida hacia un objetivo específico. Entonces aquí nosotros ya llevamos más de un año de estar recogiendo una ofrenda especial para cancelar, para pagar la deuda con lo que nosotros compramos esta silla. Entonces esa es una ofrenda especial, ya está establecida, está dirigida, tiene un objetivo claro, ¿verdad? La ofrenda voluntaria que usted deposita ahí, bueno, con esa ofrenda, ¿verdad?, uno se hacen los pagos de las necesidades de aquí de la iglesia, el mantenimiento, el sostenimiento. La ofrenda de diezmo, bueno, de eso comemos los que trabajamos aquí, ¿verdad? La gente que trabaja, los pastores que trabajamos, entonces de ahí nosotros somos alimentados, sustentados. Entonces, cada ofrenda que nosotros damos debemos entender los principios. Y hoy quiero ver cuántos principios traemos hoy aquí. Traemos 9 principios. Así que vamos a comenzar. Principios para ofrendar. ¿Le interesa a usted aprender esto? Son principios que no vengo yo a inventar, sino los principios de los cuales Pablo está hablando aquí. Y yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a recibir esta enseñanza. Porque de hecho, hermano, yo quiero decirte, yo le doy gracias a Dios que el Señor me sanó. Y le voy a explicar a qué sanidad me refiero. Yo sé que siempre va a haber gente que cuando oye al pastor hablar de ofrenda, se le paran los pelos. Yo ya lo sé. Y yo sé que hay gente que ya está prejuiciada de que en cuanto oye la palabra ofrenda, ya el pastor te viene a sacar el dinero, ya el pastor. El Señor me sanó. ¿Y por qué te digo el Señor me sanó? Porque yo no tengo ningún problema si aquí alguien se enoja,
se molesta, no le gusta, no le parece. Si alguien dice, no, yo me voy de esta iglesia porque aquí solo hablan de ofrenda, pues aquí no solo hablamos de ofrenda, hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero que cuando llegue el momento de hablar de ofrenda, cuando llegue el momento de dar una enseñanza sobre la ofrenda y los principios de ofrendar, si alguien se va a enojar, usted es libre de enojarse. No es mi intención que usted se enoje, pero yo debo enseñarle los principios que rigen al cristiano para que cuando usted venga a ofrendar, lo guíen los principios de la palabra de Dios. Principio número uno, ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni la pobreza es excusa para no ofrendar. Ese es el primer principio. Ni las pruebas, ni las tribulaciones, ni la pobreza es excusa para no ofrendar. Que es lo que algunos dicen, es que yo no traigo una ofrenda porque soy tan pobre. Mentira, mentira. Esa es una excusa para no ofrendar. El Señor Jesús valoró y reconoció que una mujer pobre, viuda y pobre, las únicas dos monedas que tenía, ¿qué hizo? La llevó de ofrenda. Y el Señor hubiera dicho, no, mi hija, llévate esto, anda, comételo. No, o más bien Jesús le hubiera dicho a Judas, dale una ofrendita a esta viuda. ¿Cómo va a venir a ofrendar esta pobre viuda? El Señor no. Más bien llamó a sus discípulos y le hizo ver que esa viuda pobre había dado más que todo. Así que la pobreza no es excusa, Señor, para no ofrendar. Mire lo que dice los versículos 1 y 2. 1 y 2. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande ¿qué? Están pasando por prueba las iglesias de Macedonia. Prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda. No son iglesias prósperas, ricas, que todo les sobra. No, Señor, son iglesias que tienen profunda, y mire el lenguaje que usa Pablo, profunda pobreza. Pero en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de la profunda pobreza, abundaron en riqueza de ¿qué? Ahí está. Ellos tienen necesidades, ellos tienen pobreza, ellos tienen tribulación, pero no pusieron como excusa, que yo soy tan pobre para no ofrendar, ¿verdad? Hay en 2 o 3 pasajes en el Antiguo Testamento, la Biblia dice, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Ninguno. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Ninguno debe presentarse delante de Dios con la mano. Pastor, entonces hay que venir a la iglesia porque usted cobra. Y aquí es donde viene la gente prejuiciada, ¿verdad? Entonces le cobran a uno por venir a la iglesia. No, señor, aquí nadie le cobra. Entonces tengo que pagar para que usted me predique. No, señor, usted no me tiene que pagar para predicarle. Yo le voy a predicar siempre, ¿verdad? Y entonces, pero aquí es donde vienen la enseñanza para ayudarnos a entender. Entonces, ni las tribulaciones, ni las necesidades, ni la pobreza viene a ser una excusa para no ofrendar. Ok, número 2. Al dar una ofrenda, debo hacerlo con agrado, con gozo, con alegría. Un amén no oí. Lo voy a decir de nuevo, tal vez estaban así como medios pegados ahí con la primera. Al dar una ofrenda debemos hacerlo con agrado. Versículo 3, mire lo que dice el versículo 3. Si usted me está viendo a mí en lo que estoy enseñando, usted no va a aprender nada. Pero si usted ve la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia le está diciendo? Usted va a ser edificado. Versículo 3, pues doy testimonio. Oiga lo que dice Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado, con agrado han dado, conforme a su fuerza. ¿Y qué más dice? ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Dice Pablo, ellos dieron lo que podían, pero aún se dispusieron a dar más. Eso sí es impresionante lo que Pablo está diciendo. Pero lo dieron porque se los imponía Pablo. ¿Lo dieron con tristeza? No, lo dieron con agrado.
Lo dieron con alegría, lo dieron con satisfacción, lo dieron con esa actitud de alabanza, de adoración, de reconocer que todo es de Dios y que lo que damos lo hacemos para la gloria del Señor. Entonces ese es el segundo principio. Lo que vamos a dar, démoslo con agrado, con alegría. Principio número 3. Ofrendar es un privilegio y un servicio. Principio número 3. Ofrendar es un privilegio y un servicio. Mire lo que dice el versículo 4. Pidiéndonos, los hermanos de Macedonia, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, ¿qué cosa? El privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, ahí hay dos palabras en ese versículo, dos palabras clave: privilegio y servicio. Privilegio y servicio. Es un privilegio, es un honor, es una dicha, es una bendición que yo pueda venir al altar y depositar mi ofrenda, ya sea mi ofrenda voluntaria, mi ofrenda de primicia, mi ofrenda de diezmo, mi ofrenda especial, la ofrenda que yo traigo. Yo debo sentir que yo soy privilegiado, yo soy bendecido en traer esa ofrenda, pero debo reconocer que también estoy dando un servicio. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan allá en Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8 dice que un grupo de mujeres que habían sido sanadas, eso está allí en Lucas 8 del versículo 1 al 3, dice que un grupo de mujeres que habían sido sanadas por Jesús, liberadas de demonios, ¿verdad? Muchas mujeres que habían recibido un milagro de parte de Jesús. Estas mujeres, dice, servían a Jesús con sus bienes. Usted lo puede leer, hermano. Esas mujeres servían al Señor. ¿Y con qué lo hacían? Con su dinero, con sus recursos. Porque de esa manera el Señor Jesús, a través de Judas, que era el tesorero, había siempre dinero allí para comprar el alimento, para cambiarse la sandalia, para comprarse la ropa, porque Jesús y los discípulos andaban de aldea en aldea, necesitaban pagar hospedaje, necesitaban comprar comida. No sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando Jesús llegó al pozo de Samaria. ¿Qué llevaba Jesús? ¿Qué llevaban los discípulos? Hambre. Si usted lee ahí, dice que llevaban hambre y llegaron al pozo de Samaria y Jesús tenía sed y ahí se quedó. Y entonces, y por eso es que Jesús le dice a la mujer: mujer, dame agua, dame de beber. Y entonces, y los discípulos andaban buscando ¿qué? Comida. ¿Y usted cree que andaban diciendo un bocadito por el amor de Dios? No, ellos andaban comprando comida. Ellos andaban buscando cómo comprar comida para ellos. Y cuando le llevaron la comida a Jesús: Señor, come. Ellos sabían que su maestro estaba con hambre, pero Jesús les dice: yo tengo una comida especial y mi comida es hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque Jesús estaba contento que una mujer había recibido su palabra y que esa mujer ahora andaba trayendo a otros. Y esa era la comida especial de Jesús. No es que él no comiera, de seguro luego tuvo que haber comido, pero es un privilegio y un servicio cuando nosotros colaboramos con nuestras ofrendas, como lo dice este versículo. Principio número 4. Ofrendamos porque es la voluntad de Dios. Ofrendamos porque es la voluntad de Dios. La ofrenda no la inventó, ¿verdad?, la religión. La ofrenda no la inventó un pastor fulano o mengano. No, señor. La ofrenda, una vez yo se lo dije y se lo vuelvo a repetir, la ofrenda nació como un acto voluntario en aquellos dos hermanos, Caín y Abel. Ellos fueron los primeros que trajeron una ofrenda. El diezmo nació como un acto voluntario cuando Abraham vino de una victoria y él, sin que nadie le pidiera, él entregó sus diezmos, y así sucesivamente. Y luego, cuando Dios le dio la ley a Moisés, cuando Dios estableció principios, entonces Dios estableció que todo su pueblo, todos sus hijos debían traer ofrenda a la casa de Dios. Es la voluntad de Dios. Versículo 5, verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios
es que estos hermanos, estas iglesias, estaban recogiendo aquella ofrenda. Estos hermanos de Macedonia, de Macedonia, déjeme solo revisar. Sí, de Macedonia, ellos estaban recogiendo esta ofrenda y ellos lo estaban haciendo porque ellos habían entendido que así es la voluntad del Señor. Principio número 5. Escuche bien este principio. La ofrenda es parte de nuestra fe cristiana. Se lo voy a volver a repetir. Y yo espero que usted escuche con atención lo que le voy a explicar aquí. La ofrenda es parte de nuestra fe cristiana. Se lo voy a decir la tercera vez. La ofrenda es parte de nuestra fe cristiana. Ahora lea conmigo el verso 7, a ver si ve lo que yo veo, a ver si percibe lo que yo percibo, a ver si entendemos lo que yo entiendo. Verso 7, oiga lo que dice. Por tanto, como en todo abundáis en fe. Oiga, recordemos que Pablo le está diciendo esto a los hermanos de Corinto. Pablo está motivando a los hermanos de Corinto para que ellos levanten una ofrenda. Entonces dice, por tanto, como en todo abundáis en fe. ¿En qué más? En palabra. ¿En qué más? En ciencia o conocimiento, ¿verdad? En toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, lea conmigo lo que sigue, abundad también en esta. No sé si vio lo que yo veo. Y le voy a decir lo que yo veo. Le voy a decir lo que yo veo en ese versículo. Pablo le está diciendo a los hermanos de Corinto, ustedes tienen fe. Y qué bueno. Ustedes tienen palabra. Y qué bueno. Ustedes tienen conocimiento. Qué bueno. Y ustedes tienen motivaciones para hacer la voluntad de Dios. Qué bueno. Ustedes tienen amor para con nosotros. Qué bueno. Pero en la última parte del versículo dice, abundad también en esta. Abundad. Diga conmigo, abundad también en esta gracia. Si su fe es tan grande, si tu conocimiento es tan grande, si tu amor es tan grande, ¿por qué tu ofrenda es tan pequeña? En la vida cristiana, nosotros queremos crecer. ¿Crecer en qué? En conocimiento, ¿en qué más? En sabiduría, ¿en qué más? En fe. ¿Ah? ¿Queremos crecer, sí o no? Y le decimos al Señor, Señor, yo quiero crecer. Yo quiero crecer, Señor, en servirte. Yo quiero crecer, Señor. Y estamos siempre motivados a crecer. De hecho, esa es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Estamos motivados a crecer. Pero lamentablemente, algunos hermanos en Cristo, ellos nunca crecen en su ofrenda. Hace 20 años se convirtieron y desde hace 20 años traen de ofrenda, solo le voy a poner un ejemplo, 100 pesos en la semana. Pero hace 20 años no tenían los recursos que tienen hoy. Y hoy siguen trayendo los mismos 100 pesos. Pero quieren crecer en fe, quieren crecer en sabiduría. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? ¿Verdad? De repente los cristianos queremos ponernos una cuota. Dice, bueno, yo voy a apartar una cuota fija. De hecho, hay algunos hermanos que dicen, bueno, mi diezmo es una cuota fija. Es una cuota fija tu diezmo si tú tienes un salario. Si tú tienes un salario, tú tienes una cuota fija. Pero si tú eres un comerciante, si tú eres una persona que tienes un negocio, tu negocio no siempre está malo, ni tampoco siempre está bueno. ¿Me estoy explicando?
Pero vemos algunos que si el negocio está malo, 100 pesos. Y el negocio está bueno, 100 pesos. El negocio va regular, 100 pesos. En diciembre estuvieron buenas las ventas, 100 pesos. ¿Y tu fe entonces por qué no crece en ese lado? ¿Me sigo explicando? Y lamentablemente en la vida cristiana luchamos con eso. Porque yo no quiero, porque yo siento que lo que estoy dando, ¿verdad?, es de acuerdo a lo que yo tengo. No, y vamos a ver ese otro principio. Entonces el apóstol Pablo les está exhortando a los hermanos de Corinto que así como ellos han crecido en fe, han crecido en la palabra, han crecido en conocimiento, han crecido en esa solicitud, han crecido en amor. Entonces al final, ¿qué dice? Abundad también en esta gracia. ¿Y de qué gracia está hablando Pablo? De la ofrenda, mis hermanos. Abunden ustedes también ahí, ¿verdad? No se vuelvan como que si la ofrenda no tiene que ver con tu fe. Sí, mi hermano, mi ofrenda tiene que ver con mi fe, con mi vida cristiana. No la debo separar. Una vez hice algo así como lo que voy a hacer ahorita, ¿verdad? Que hay hermanos cuando vienen a bautizarse, hacen imaginariamente esto. Se bautizan así, miren, se zambullen ellos, pero la cartera no se zambulle. Me di a entender, la cartera no se bautizó. Ellos se bautizaron porque tienen fe en el Señor, pero su cartera no, la cartera quedó mundana. La cartera quedó carnal, ¿verdad? Porque con mi dinero nadie se meta. La verdad es que el día que yo le entregué mi vida a Cristo, le entregué todo. Y que todo lo que soy y lo que tengo es de Él. Realmente nada es mío. Y que todo lo que Él me da, me lo da para administrarlo, ¿verdad? Para administrarlo. Entonces, debemos entender, mis amados hermanos, que el dar o el ofrendar tiene que ver con nuestra fe. Principio número 6. Principio número 6. Ofrendar no es una imposición, sino una demostración de amor. Se lo digo de nuevo. Ofrendar no es una imposición, sino una demostración ¿de qué? De amor. Versículo 8 y 9. Verso 8 y 9. No hablo como quien manda. Mire, Pablo está tratando de cuidar que los hermanos vayan a decir, ay, que Pablo ahora nos quiere imponer. No, no, dice Pablo, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y ahora viene Pablo y pone el ejemplo de Jesús. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por qué, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, la ofrenda, mis hermanos, no es una imposición. Aquí nadie te impone, nadie te va a estar llamando. Aló, hermanito. Ya me di cuenta que ya le pagaron la quincena, no ha traído su diezmo. Y eso que estoy diciendo no es broma, hay pastores que hacen eso. Hay pastores que hacen eso. Aló, no ha entrado tu diezmo. Ya te pagaron adelantado. Y entonces, no es una imposición. El ofrendar es una demostración ¿de qué? De amor. Yo ofrendo porque realmente en mi corazón Dios ha puesto su amor. Y tengo el ejemplo de Cristo que por amor Él entregó su vida por amor a mí. Principio número 7. Ofrendar no debe ser solamente un sentir, es necesario la acción. Una vez más lo repito. Ofrendar no debe ser solamente un sentir. Ay, es que yo tengo deseos de ofrendar, pero vamos a ver si el otro mes lo hago. ¿No sabe? Hay gente que, yo quisiera tener más para dar, pero ahorita no tengo.
Hay gente que tiene así, ese deseo. Hay gente que tiene mucho deseo, su corazón es grandote porque ellos quieren dar, pero a la hora de la acción, nada. Es que me va a hacer falta. Entonces, aquí viene el principio número 7. Ofrendar no debe ser solamente un sentir, es necesario la acción. Versículo 10 y 11. Verso 10 y 11. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Un año tenía la iglesia de Corinto de estar planeando esa ofrenda y no la daban. Un año tenía la iglesia de Corinto de querer dar esa ofrenda, pero no lo hacían. Ahora pues, versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto, ¿en qué? A querer. Estuvieron pronto a querer. En otras palabras, yo voy a dar una ofrenda. Pablo, nosotros vamos a dar una ofrenda. Y pasó un año y nada de la ofrenda. Así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Versículo 11, volvamos a leer, por favor. Ahora pues, verso 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, aquí viene Pablo y dice, bueno, yo quiero recordarles, hermanos, que desde hace un año ustedes se propusieron a dar una ofrenda, ¿verdad? Desde el año pasado, dice Pablo, ustedes dijeron que iban a dar una ofrenda, pero no han actuado, no ha llegado la acción. Entonces hay personas que dicen, ay, el otro mes yo cumplo con mi diezmo. Y llevan 4 años diciendo el otro mes y nunca cumplen. Entonces yo voy a cumplir algún día. Yo sé que yo amo a Dios y yo voy a traer mi ofrenda, yo voy a traer mi primicia, yo voy a hacerlo. Y hay gente que tiene un buen corazón para proponerse, pero a la hora de hacerlo, ahí está el problema. Recuerdan a Ananías, ¿verdad? Que se propuso dar una cantidad y luego cuando ya tenía el dinero, ¿qué pasó? Esto es mucho dinero, dijo él, yo no voy a ir a dar a esto. Y usted sabe lo que le pasó, ¿verdad? Entonces, principio número 8, ya estamos terminando. Principio número 8, se ofrenda según lo que uno gana o tiene. Lo digo de nuevo, se ofrenda según lo que uno gana o tiene. Vamos a leer los versículos del 11 al 13. Versículo del 11 al 13. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir. La última parte es la que quería leer de aquí. Conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué es lo que vamos a dar? Según lo que uno tiene, según lo que uno gana. Ese principio es el que se aplica en el área de la ofrenda de diezmo. Yo voy a diezmar de acuerdo a lo que yo recibo. En la ofrenda de diezmo es donde se aplica este principio. De acuerdo a lo que yo gano, de acuerdo a lo que yo tengo, es lo que yo voy a dar mi ofrenda de diezmo. Ya el apóstol Pablo les había dicho a los hermanos de Corinto, si usted se fija en Primera de Corintios capítulo 16, el apóstol Pablo ya les había hablado de este principio. En Primera de Corintios 16, 2, si me lo ponen por favor ahí en la pantalla, Primera de Corintios 16, 2, para que todos los hermanos lo puedan leer. Ahí está, Primera de Corintios 16, 2, ahí está el principio que ya Pablo se los había enseñado en la primera carta. Dice, 1 Corintios 16, 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Qué más dice? Según haya prosperado. ¿A dónde se aplica ese principio? En el diezmo, en la ofrenda de diezmo. Según lo que yo recibí, según lo que yo gané, según la entrada que yo tuve,
de eso que yo recibí, voy a apartar de acuerdo a lo que recibí. Y es ahí donde algunos hermanos se complican la vida y dicen: no, mi diezmo siempre van a ser 100 pesos. Gane 1000, gane 10,000, gane 100,000, mi diezmo siempre van a ser 100 pesos. Ese es mi diezmo. No, hermano, el diezmo es el 10% de aquello que usted gana, ¿verdad? De aquello que usted tiene como un salario. Entonces, ese principio ya el apóstol Pablo ya lo había enseñado. Número 9 y último. Principio número 9 y último. Mi ofrenda ayudará a suplir la necesidad de otros. Mi ofrenda ayudará a suplir las necesidades de otros. Versículo 14 y 15. Verso 14 y 15. Dice así. Déjeme volver aquí. Ok. Verso 14 y 15. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra, ¿qué dice? Supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. En el libro de Malaquías hay un pasaje que es muy conocido por todos ustedes. Y ese pasaje de Malaquías dice: traed vuestras ofrendas al alfolí. ¿Se acuerdan? Y haya alimento en mí, en mi casa. Entonces tendríamos que preguntarnos: ¿Dios come? ¿Dios come? No, pero yo sí. Los que trabajamos aquí sí comemos. Entonces el Señor dice: traed vuestro diezmo al alfolí. Y el Señor dice: y haya alimento en mi casa. ¿Y por qué el Señor necesitaba alimento en su casa? Porque de ese alimento comían los sacerdotes, los ministros, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo que el siervo es digno de su salario y que debemos comer del fruto de lo que trabajamos. Entonces, eso hay personas que lo ven como pecado, como malo, como que estamos diciendo alguna herejía o alguna cosa. No, hermano, si usted tiene un negocio, ¿no come de su negocio? ¿No vive de su negocio? ¿Ah? Pues yo no tengo ningún negocio. Como pastor dedico mi vida a servir al Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor me ha dado la libertad y el privilegio de poder comer, mi esposa y yo, que comamos del fruto de lo que entra en esta iglesia. Ok, entonces suple la necesidad. En este momento el apóstol Pablo está hablando que la ofrenda que se está recogiendo o que van a recoger iba a suplir la necesidad de los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, con estos 9 principios, mis hermanos, podemos aprender y podemos darnos cuenta qué bendición es ofrendar. Y para cerrar esta enseñanza, vamos a ver ahora los principios para administrar. El dinero se debe administrar. Y debemos tener principios para administrar. No solo principios para ofrendar, no. Tenemos que tener principios para administrar. Y el apóstol Pablo, en esta lectura, por lo menos yo encuentro 2 principios. Tal vez hay más, pero yo encuentro 2 principios fundamentales para poder administrar. Principio número 1: para administrar debe haber una persona responsable. Debe haber siempre una persona responsable, una persona que está a cargo. ¿Quién estaba a cargo de recoger esa ofrenda que Pablo estaba motivando a los hermanos de Corinto? El encargado era Tito. Tito. Versículo 6, por favor. Leamos el versículo 6. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de... Ahí está Pablo. Según parece, como que Tito ya no quería estar metido en ese rollo.
porque usted sabe que todo el que se mete en cuestiones de administrar siempre se gana un señalamiento, ¿sí o no? Siempre, todo el que se mete a administrar, ¿verdad? A trabajar en esta área de contar, de contabilizar, del dinero. Ah, no, es que aquí se lo están despachando, aquí. Y entonces posiblemente Tito oyó alguna crítica. Lo más probable es que Tito debió de haber escuchado alguna murmuración. Y entonces Pablo dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces Pablo tuvo que motivar a Tito, exhortarlo a que siguiera esa labor. En el verso 16 y 17, verso 16 y 17, pero gracias a Dios, verso 16, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir. Ahí está Tito, está a cargo de contabilizar, de recibir, de administrar, de entregar esta ofrenda. Pero no está solo. Hay dos hermanos más que no se mencionan sus nombres. En el versículo 18 y 19 se menciona el primero. Hay dos hermanos más. Entonces hay tres líderes a cargo de administrar esta ofrenda, de recibirla, contabilizarla y entregarla. Versos 18 y 19. Y enviamos juntamente con él, con el hermano Tito, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Estuve leyendo varios comentarios y algunos dicen que este era Lucas, otros dicen que era, pero no, aquí no hay que estarse quebrando la cabeza. La Biblia no dice quién era, solo dice Pablo, aquí está el hermano, un hermano que tenía una buena reputación, un hermano que tenía un buen testimonio y un hermano que fue recomendado por las iglesias. El otro hermano aparece en el versículo 22. En el verso 22 dice, enviamos también con ellos, ¿verdad? ¿Con cuáles ellos? Con Tito y el otro hermano. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Mi hermano, yo creo que para poner a personas a administrar esto, debemos tener la certeza de que sea una persona que lo va a hacer con integridad. Y eso es lo que Pablo estaba hablando de estos hermanos, que ellos tenían un buen testimonio, que habían demostrado seriedad, que habían demostrado, ¿verdad?, el cuidado, el celo por las cosas. Y por último, el apóstol Pablo dice que estos tres hermanos, ellos han formado un equipo para administrar la ofrenda. Versículos 23 y 24. 23 y 24. Dice así: en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Hay un último detalle. Y lo dejé de último porque considero que es algo que debemos cuidar los pastores y los líderes que administramos, que gobernamos, que cuidamos, ¿verdad?, el rebaño del Señor, y que administramos la ofrenda para decir, bueno, con esta ofrenda, bueno, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que hacer esto, o qué proyecto, qué cosas hacemos. Versículo 20 y 21.
Dejé estos dos versículos para cerrar esta enseñanza porque considero de mucha importancia estos dos versículos. Dicen así, verso 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Oiga, evitando. ¿Y cuándo es que dice Pablo evitando eso? Cuando él está hablando que por eso envió a Tito, que envió al otro hermano, dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda. ¿Cómo era la ofrenda que llevaban? Abundante que administramos. Procurando, verso 21, procurando hacer las cosas como honradamente, no solo delante del Señor, sino también de los hombres. Los pastores debemos cuidar eso. Y es por esa razón que hay tanta señalamiento, acusación, ¿verdad? Por la deshonestidad, por el abuso de confianza, por el abuso de autoridad de muchos pastores y de muchos líderes. Pero aquí está el consejo del apóstol Pablo, procurando hacer las cosas honradamente. Recordamos al tesorero principal de la Biblia, ¿no? A Judas. Ahí estaba un tesorero que abusaba del dinero, que no debía tomar lo que no era de él, y por esa razón pues se lo llevó el diablo. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a seguir los principios para ofrendar, y que Dios nos ayude a los pastores y a los líderes a cuidar y a seguir los principios para administrar los recursos que Dios pone para su obra. Concluyo diciendo, ¿qué es lo que Pablo estaba haciendo con la iglesia de Corinto? Motivándolos a que recogieran la ofrenda. Un día me dijo alguien, yo no estoy de acuerdo, me dijo, que cuando recogen la ofrenda, siempre pasa alguien a motivar, a decir, a leer un pasaje. Y entonces esta persona le molestaba que alguien se parara aquí a leer un pasaje de la Biblia, o a motivar a hermanos, ahora vamos a preparar nuestro corazón para ofrendar. Y hace algún tiempo una persona vino a mi oficina y con molestia me dijo que ¿por qué se motivaba? Que ¿por qué? Y él estaba molesto. Al final me di cuenta, después que lo conocí y luego que pude tener conversación con él, es que él venía de una iglesia donde habían abusado de él. Habían abusado económicamente, ¿verdad? Económicamente. Entonces hay personas que salen de las iglesias heridas. Hay personas que salen de otras iglesias, ¿verdad?, donde fueron abusadas de la confianza. Personas que tal vez tienen un negocio, personas que tal vez tienen alguna fuente de ingreso, personas y pastores que ahí van a la visita, y en cada visita llevan una petición y una solicitud, y que el Señor me dijo que usted me va a dar, y que anoche soñé y el Señor me dijo que usted me va a dar tanto. Y ese tipo de abuso, mis hermanos, mucha gente los ha corrido de las iglesias. Que Dios nos ayude a cuidarnos, que Dios nos ayude a ser fieles. Pero no importa cuánto abuso haya sucedido en cualquier iglesia o en esta misma iglesia, hermano, debemos seguir ofrendando porque es la voluntad del Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y recordar que la ofrenda más grande que se vino a dar a esta tierra es el sacrificio de Jesús para darnos a nosotros salvación.